Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Testimonio del Señor de la Guerra Kulrush. Cuando los humanos desafiaron a la Confederación Galáctica, la primera reacción fue la risa. Había una docena de especies en ella, la mayoría con cientos de sistemas bajo su control. Los humanos tenían apenas unas docenas o algo así. Estaban acorralados por todos lados por las demás razas. Debido a que la ley galáctica prohíbe el bombardeo orbital como crimen de guerra, combatimos principalmente en tierra. No creímos que los humanos ofrecieran mucha resistencia. Después de todo, un Strengar tiene la fuerza suficiente para aplastar casualmente a un humano con la palma de su mano. Los Ilkiliks son débiles, pero sus ejércitos se cuentan por miles de millones. Los Oroaringar son los mejores pilotos y mecánicos de la galaxia. Cada una de las razas, incluida la mía, tenemos ventajas sobre la humanidad. Fuerza, velocidad, inteligencia. Sobre el papel, los humanos deberían haber estado condenados. Estaban superados en números, en armamento y en capacidad. Los subestimamos, por eso sobrevivieron. Los humanos tienen ventajas propias, 3 principales que no considerábamos relevantes en su momento, pero que ahora recordamos demasiado bien. La primera es su habilidad en el combate a distancia. Cada humano tiene la capacidad innata de luchar a distancia. De todas las especies que poseen esta habilidad, los humanos son los mejores. Con sus capacidades naturales aumentadas cibernéticamente, la puntería humana es casi perfecta. La fuerza de los Strengar y el número de los Ilkilis son irrelevantes cuando los humanos te pueden disparar más balas de las que podemos enviar soldados. Todo lo que tienen está diseñado para combatir a distancia. Sus naves, sus tanques, todo. Muchas de nuestras especies luchan en combate cuerpo a cuerpo, porque el combate a distancia solo puede lograrse mediante aumentos cibernéticos. Un humano puede combatir mejor que los expertos en combate a distancia de la mayoría de las especies, y eso sin aumentos. Colocamos esos implantes en muchos de nuestros soldados rápidamente, pero no sirvió de mucho. Resulta que los humanos han estado librando guerras a distancia desde que su especie salió del lodo. Si lográbamos acercarnos lo suficiente para combatir cuerpo a cuerpo, los destrozábamos. Pero rara vez tuvimos esa oportunidad. Mi raza por sí sola podía igualarlos a distancia usando nuestras escopetas de dispersión. Nuestra puntería inferior era compensada por nuestra velocidad y la falta de necesidad de precisión. Pero si solo hubiera sido eso, aún así habríamos ganado. Pero no lo fue. Su mayor fortaleza los hacía imposibles de fijar. De todas las criaturas en la galaxia, no he visto a ninguna que resista como un humano. No son duros, no son rápidos. Muchas especies los superan en eso. Pero los humanos nunca dejan de moverse. Verás, la mayoría de las criaturas necesita dormir un ciclo completo después de un estallido de actividad. Pero los humanos, de forma natural, duermen menos de la mitad de eso. Y sus aumentos redujeron ese tiempo a casi nada. En comparación con la mayoría de nosotros de tamaño similar, requieren muy poco sueño o descanso. Sus ejércitos nunca dejaban de moverse, y como nosotros teníamos que detenernos a descansar con mucha más frecuencia que ellos, los humanos elegían los campos de batalla adecuados para sus fortalezas a distancia. Sus ataques nunca se detenían, su movimiento nunca se detenía. Se desplazaban, caminaban, se adaptaban. Sus vehículos duraban mucho más que los nuestros. Debido a que ellos resistían tanto, sus máquinas estaban diseñadas para seguir funcionando para siempre, sin detenerse. Los Oroaringar diseñaron vehículos mucho mejores que los suyos en términos de resistencia, maniobrabilidad, velocidad y casi cualquier otra categoría,
Pero aún así, sus vehículos necesitaban detenerse cada ciertos ciclos para mantenimiento. Los humanos jamás habrían tolerado eso. Sus vehículos podían pasar semanas sin mantenimiento o reparación, incluso después de una batalla. Los humanos iban y venían, saqueaban, una y otra vez evitando el enfrentamiento, hasta que nuestros vehículos necesitaban mantenimiento, y entonces atacaban con todo lo que tenían. Yo podía alcanzar a un transporte humano y volar a los ocupantes en su interior, pero solo una vez. Después de eso, estaría demasiado exhausto para moverme. Necesitaría alimentarme, dormir. Los humanos son lentos como glaciales en un mundo helado, pero no necesitan eso. Dejaban que los atacáramos y luego simplemente seguían presionando, presionando y presionando y presionando hasta que caíamos. Moríamos. Tantos de nosotros murieron. Y la tercera cosa, quizás la más importante, mi raza son cazadores. Eliminamos a la mayoría de las especies presa de nuestro mundo hace mucho tiempo. Tenemos el instinto de matar, pero somos cazadores. No luchamos cuando estamos acorralados, huimos, para atacar desde el sigilo y con velocidad. Los Ilkilix y los Strengar descienden de herbívoros. Son especies presa y luchan como manada. Se mueven como uno solo, en números enormes, pero guiados por unos pocos individuos. Elimina al líder de una manada de Strengar y se derrumban. Los Ilkilix son demasiado estúpidos y no valoran lo suficiente sus propias vidas como para derrumbarse. Pero debido a las armas humanas eran prácticamente irrelevantes en la lucha, salvo como carne de cañón. Tal vez solo los Oroaringar tenían un espíritu similar a los humanos, pero no eran rival en combate cercano ni en resistencia. Los humanos son criaturas de manada, depredadores que provienen de presas. Puedo olerlo en ellos. Son presas que se agruparon, lucharon con furia y aprendieron a comer cazadores. Tenemos una criatura en nuestro mundo que pelea de esa forma. Recibe heridas letales por el veneno de una bestia y lucha hasta morir, ignorando sus heridas solo para golpear a quien la atacó. Luchan de una manera suicida solo por venganza, pero son simples animales y solitarios. Los humanos tienen ese espíritu, pero no son animales, y son criaturas de manada. Mata a un miembro de su manada y recuerdan tu rostro. Te cazan con ese movimiento lento y constante que nunca se detiene, con sus armas horriblemente precisas. Recuerdo a un humano al que le disparamos. 37 descargas de escopeta de dispersión en el rostro. Mató a 3 de los nuestros antes de morir, gritando de rabia por la muerte de sus compañeros. Mis instintos me gritaban que huyera incluso cuando teníamos todas las ventajas. Esa locura de batalla es rara entre las especies, y los humanos nacen con ella. Es cierto, algunos morían acobardados, pero tantos de ellos murieron con esa locura suicida en los ojos. En cada mundo en que luchamos, maté a muchos humanos. Entre mi gente soy un héroe por haber tenido un desempeño tan bueno en una guerra sin esperanza. Pero no les cuento sobre las veces que me escondí, arrastrándome bajo troncos y ocultándome entre cadáveres para evitar el último ataque inminente de los humanos. No les cuento sobre las muchas balas de las armas humanas que aún siguen incrustadas en mi torso. No les cuento sobre el humano al que le disparé en el rostro y aún así logró apuñalarme en el vientre con un cuchillo mientras moría. No son presas. No podemos gobernarlos como hemos hecho con los demás. Los humanos sobrevivieron a su pequeña guerra y en el proceso ganaron unas cuantas docenas más de planetas marcados por la batalla. Solo nuestra especie perdió más de 3.000 millones de soldados. Nos decimos a nosotros mismos que fue una escaramuza menor con una raza menor, sin grandes pérdidas.
Pero yo digo que si tenemos muchas más escaramuzas menores como esa, no nos quedará mucho con qué librar guerras reales. Y si alguna vez volvemos a luchar contra ellos, que busquen a otro cazador. Yo no volveré a combatirlos. Pasaré el resto de mis días cazando especies presa, esperando que un asesino humano enloquecido por la batalla no ignore los tratados y me mate. Señor de la guerra Kulrush de los Sholani. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.